con la intención de que las Cortes de Aragón insten al Gobierno a que se pueda establecer, mediante negociación colectiva con los sindicatos, un sistema de provisión de puestos de trabajo para todos los funcionarios de carrera, independientemente de su grupo de clasificación. Y lo hacemos porque la promoción profesional en el ámbito de la función pública constituye un elemento básico y necesario. Ya en 2006, como reza la exposición de motivos de la proposición no de ley, se firmó un acuerdo entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y las organizaciones sindicales sobre las condiciones de trabajo del personal funcionario que presta los servicios en el ámbito sectorial de la Administración General, que se ratificó posteriormente y que en el punto 10 recogía que había un compromiso para poner en marcha un sistema de promoción interna temporal que permitiera la promoción profesional de los funcionarios públicos mediante el desempeño con carácter temporal de puestos vacantes del grupo inmediatamente superior. Actualmente no se está aplicando en el sistema general de la Administración General de Aragón, por lo que la Junta de Personal de Servicios Centrales de la DGA ha instado a todos los grupos parlamentarios, a este también, a precisamente abordar las reformas legales necesarias para poder aplicar la figura que se está exigiendo hoy. Esta forma de provisión consiste precisamente en el desempeño temporal de un puesto de trabajo de grupo superior por personal funcionario de grupo inferior, siempre que tenga la titulación requerida y cumpla todos los requisitos exigidos. De esta forma, en lugar de llamar al personal interino para cubrir los puestos de trabajo superiores, se les llamaría para cubrir los puestos de vacantes producidos en el puesto de grupo inferior. De esta forma, lo que los sindicatos nos están pidiendo y lo que le han pedido a este grupo parlamentario es que se incentive la formación en el personal fijo y se cumpla con el derecho a la promoción profesional recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por poner un ejemplo, si en el Hospital Miguel Servet se pide cubrir la baja de una TS, de un enfermero o una enfermera, y en ese mismo hospital hay un auxiliar sanitario que tiene la titulación de enfermería, que se cubra el puesto por parte del auxiliar sanitario que tiene su plaza fija con titulación de enfermería, y que a la bolsa de trabajo se reclame el puesto inferior, es decir, en vez de reclamar cubrir el puesto de enfermería, se pida reclamar el puesto de auxiliar sanitario. Yo creo que es un tema que lo están reclamando todos los funcionarios de carrera, que existen además ya antecedentes y que lo único que se está pidiendo es que se cumpla igual que existe ya en otros departamentos, como es para el personal del salud, para el personal estatutario del salud, para el personal laboral, que también se fijan estas reglas, y para el personal de justicia, que también tiene su estatuto propio. Sin embargo, no sabemos por qué no se aplica para la Administración General y precisamente lo que se pide es que sea así. Hemos visto en el nuevo anteproyecto de ley de función pública que se presentó, pero que no ha llegado a estas Cortes, y que además hemos reclamado por activa y por pasiva por parte de este grupo parlamentario y por diferentes iniciativas y proposiciones no de ley, que en el anteproyecto de función pública se traiga a esta Cámara, puesto que hay una necesidad objetiva de que muchas de las cuestiones que se dirimen en estas Cortes y en esta comisión se resolverían si estuviera aprobada la Ley de Función Pública, pero hemos visto que en el nuevo anteproyecto de la Función Pública, que se ha tomado en consideración en el Consejo de Gobierno de 22 de marzo del año pasado, menciona la regulación del régimen de promoción interna, pero solo para el personal funcionario de carrera del subgrupo de clasificación profesional C2. No entendemos por qué se limita solo al C2, cuando se supone que se debe ampliar a absolutamente todo tipo de grupo de clasificación. Por lo tanto, lo que se pide es que se inste al Gobierno de Aragón a negociar con los sindicatos, a que se abra esa negociación, que el señor Gimeno dijo, por cierto, en una respuesta a una pregunta mía, que ya se había abierto el plazo de negociación colectiva con los sindicatos para tratar el tema del anteproyecto de ley de función pública. Consultado a los sindicatos, pues nos dicen que efectivamente
efectivamente no se ha iniciado la negociación colectiva, aunque el señor Gimeno diga que sí, y que precisamente se inicie esa negociación con los sindicatos en la mesa de negociación y que se hable de ese sistema de promoción interna temporal único para toda la administración pública, como ya pasa en el Salud, en el personal de justicia, etcétera, etcétera. En el sentido que existe, como digo ya, no solo en el sector sanitario, sino en los que les he mencionado. Gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora para la defensa de las enmiendas presentadas por el grupo enmendante, en este caso el Partido Popular, por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. El Grupo Popular